Inicia. Un cordial saludo a nuestra tutora. Me presento, mi nombre es Rafael Camacho, mi compañera Rosa María Frade. Y bueno, estamos juntos en esta materia de especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje humano. Estamos pues desarrollando la guía de actividades de la fase número 2, en la cual se nos pide una exposición de las lecturas reguladas, una exposición del histograma y del comentario crítico. Entonces, en esa manera vamos a ir desarrollando esta exposición. Entonces, voy a exponer la lectura que hemos escogido, tener presente que la lectura que escogimos para poder hacer esta exposición está tomada del colectivo de autores titulada Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual. Entonces, le cedo el espacio a mi compañera Rosa, que ella me irá preguntando sobre esta lectura y yo le iré respondiendo. Ok, perfecto. Ok, Rafael, de acuerdo con la lectura colectiva de autores, me gustaría saber en qué contribuyó la diferenciación social a la pedagogía. Lo primero que hay que tener presente es que las ideas pedagógicas se hacen manifiestas con la diferenciación social, ya que resulta como consecuencia del devenir histórico de la humanidad. Es decir, con la aparición de la sociedad dividida en clases, pues surge la necesidad de separar la formación intelectual de todo el tema del esfuerzo físico del hombre, de tal manera que la pedagogía, la educación o la formación intelectual se dedica solamente a las clases altas, porque se cree que no se puede combinar esfuerzo físico con formación intelectual. Entonces las clases altas se dedican a la enseñanza, a la pedagogía, a la formación, mientras que las otras clases, las clases bajas, o los esclavos o los vasallos, pues se dedican simplemente al trabajo o al esfuerzo físico. Entonces, esta diferenciación social lleva a que la pedagogía ahonde mucho más en todas estas esferas de las clases altas. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron los aportes de Comenius a la pedagogía? Es necesario destacar el papel que representó Comenius en materia de pedagogía, ya que sus aportes basados en ideas avanzadas sobre los fundamentos de las enseñanzas en general, pues fueron preponderantes en su época. Él, pues podemos decir algunos aportes fundamentales, la estructura del proceso docente de la escuela, es decir, él pues trata de organizar todo lo que el docente debe realizar en su proceso educativo. Además, también los periodos que deben abarcar acorde con las edades de los educandos. Él establece cuáles son las edades y cuáles son los temas que se deben abarcar según las edades de aquellos que van a recibir la educación. Y también la vinculación de la teoría con la práctica. Es decir, que no solamente se quede en algo teórico o expuesto, sino que también eso lleve a la práctica y que se pueda desarrollar también en la vida. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿en qué consistió la pedagogía eclesiástica? La pedagogía eclesiástica pues tuvo una fuerte influencia por parte de los jesuitas, quienes fueron los que la fundaron, y que en realidad se basó en la disciplina, la rigidez, el orden que exige a un maestro una gran preparación. Es decir, los jesuitas se esforzaron por preparar bien a sus docentes, por preparar bien a sus maestros. Y por eso los educaron con una enseñanza formal, básicamente en varios aspectos, gramático, literario, pero también se le unieron otras disciplinas de carácter humanista. Pues este método se extendió pues, hasta la enseñanza religiosa incluso y constituyó un método exitoso en ese momento histórico y social. Por eso podemos concluir esto que ahorita decía, hay que mirar el momento histórico, hay que mirar el momento social. La pedagogía va a la vanguardia de lo que va sucediendo en la época, en el Ujú. momento, en la historia. Y entonces se va adecuando poco a poco a lo que
la historia y la sociedad le va ofreciendo. Correcto, muchas gracias. Vale, ahora continuamos con la lectura y los aportes que también hizo Rosa frente a esta exposición. Quisiera hacerte una pregunta, Rosa. ¿Cuál es el aporte principal de la pedagogía tradicional? Bueno, considero que el principal aporte de la pedagogía tradicional es otorgar a la escuela ese valor de ser reconocida como una institución, cuya función social principal es la de formar en todos los niveles sociales. Es considerada la primera institución del Estado para realizar políticas de orientación social. Muy bien, perfecto. Preguntarte cuáles son las principales funciones de la escuela. Bueno, dentro de las principales funciones de la escuela podemos destacar em, los objetivos que persigue el Estado. Otra de sus funciones es intentar la asistencia masiva a la escuela, manteniendo una enseñanza basada en las características de un pensamiento pedagógico. Podemos decir que la función de la escuela es formar individualmente, más no colectivamente. Y también formar para que el estudiante desempeñe papeles sociales de acuerdo con sus aptitudes individuales, para que él se pueda adaptar a los valores y las normas vigentes en una sociedad que está dividida por clases sociales. Y una función más sería que se basa principalmente en formar en cultura individual. Muy bien. Ahora quisiera que pudieras comentarnos cuál es la relación docente-alumno en la pedagogía tradicional. Bueno, la relación docente-alumno en la pedagogía tradicional principalmente predomina la autoridad del docente. Es él quien es el centro del proceso de enseñanza, es el agente fundamental en la transmisión de conocimientos hacia los estudiantes. Es el docente quien piensa. El profesor también tiene un papel autoritario y exige ser respetado por los alumnos. Es el docente quien tiene todo el conocimiento en la enseñanza. Por supuesto, su relación con el alumno es distante. Existe poco o ningún espacio para compartir con su estudiante y por ende él tiene poca independencia cognitiva, es decir, el educando. El silencio es un medio muy eficaz para asegurar la atención y el orden y la disciplina dentro del aula. Muy bien. Y por último, preguntarte, Rosa, ¿cuáles son los métodos utilizados en la pedagogía tradicional? Bueno, básicamente se basan en la exposición verbal de la materia. Los objetivos son elaborados de forma descriptiva y es una tarea que se le designa al profesor, pero no está relacionado con las habilidades o competencias que deben desarrollar los alumnos. Otro de los métodos es exigir memorización de conocimientos que el profesor ha narrado y que se alejan, por supuesto, de cualquier experiencia vivencial del estudiante. También hay un énfasis importante en los ejercicios. La idea es repetir conceptos expuestos, fórmulas, etcétera. La forma de seleccionar el conocimiento es empírica y, por supuesto, no se promueve el desarrollo del pensamiento, perdón, se promueve el desarrollo del pensamiento teórico del estudiante. De acuerdo con esta información, pues podemos concluir que efectivamente el papel de la escuela tradicional jugó una muy alta, un alto posicionamiento durante el siglo XIX, donde la jerarquía o la organización de la metodología siempre fue desde la cúspide, luego se pasó a los docentes y finalmente a los estudiantes. Es decir, que no se tuvieron en cuenta ni sus intereses ni sus necesidades dentro de esta pedagogía.
Pues obviamente considero que es bien importante cambiar este tipo de metodología que incluso es muy utilizada en las instituciones en esta época, y es muy importante también incentivar la parte afectiva de los estudiantes para que puedan avanzar efectivamente en sus procesos de formación y también que puedan consolidar un pensamiento crítico que les permita no solamente mejorar su entorno social, sino también ser capaces de resolver los problemas a nivel personal. Vale, muy bien. Bueno, con esto pues hemos expresado y hemos expuesto las lecturas que nos han pedido en esta fase 2 en la guía de actividades. Ahora, Ujú. seguidamente, exponemos el histograma que está pues tomado, o que el tema que primordial que tomamos en este histograma fue las pedagogías de la ilustración, época que abarca desde el año 1650 a 1780. Se hizo, pues, los criterios de análisis que se manejaron en este histograma fue la educación y la sociedad. Podemos de pronto decir a manera de análisis lo que hablamos o lo que se trató en este histograma. Sí. Principalmente podemos expresar, Rosa, que la pedagogía de la ilustración establece nuevos métodos pedagógicos, donde la razón es utilizada por el hombre para dominar la naturaleza, además de configurar el impulso del progreso para alcanzar la felicidad. Sabemos que la época de la Ilustración fue donde la razón pues tuvo una gran preponderancia, y por medio de la razón pues se lograron establecer métodos nuevos en el ámbito pedagógico, pero también por medio de la razón pues el hombre creía que dominaba la naturaleza y que podía alcanzar por medio de ella pues esa felicidad que tanto busca y que tanto anhela. Es como uno de los principales pues postulados que tiene la pedagogía de la Ilustración. Ajá, perfecto. Bueno, yo creo que asimismo podemos considerar que la pedagogía de la ilustración fomenta la divulgación del saber, con lo cual es posible que se mejoren las condiciones de vida de la humanidad. Digamos que la idea de esta pedagogía es que si el conocimiento debe estar al alcance de todos y no solamente de unos pocos, de las personas ilustradas o incluso de los filósofos. Muy bien. En este mismo sentido, Rosa, yo pienso que la Ilustración fomenta la tolerancia, pero a la vez la pluralidad ante cualquier tipo de religión o dogma, y surge como la primera cultura laica de la historia que en Europa se aparta del cristianismo y al mismo tiempo de la vida burguesa. Es decir, o sea, le da una apertura a todo tipo de pensamiento, o sea, permite que confluyan también pues diversas personas, porque somos tantas personas pensantes como personas que existimos. Entonces, por eso pienso que se fomenta estos valores, la tolerancia y además la pluralidad. Excelente. Bueno, también podemos afirmar que la felicidad es un derecho del individuo, no debe reconocerse como un don divino, ¿verdad? En razón a que el hombre debe alcanzar la felicidad es aquí, en la tierra. Debe ser algo más, menos abstracto. Ok. Bien, esto es como así de manera general lo que hemos hablado en el histograma, ¿cierto? Sabemos que el histograma pues es una secuencia de la historia y de cómo se ha evolucionado pues este tema de la pedagogía de la ilustración, pero hemos abordado como tal de manera general en esta exposición lo que es la pedagogía de la ilustración. Ahora, Perfecto. por último, pues abordamos el comentario crítico, ¿cierto? Que hemos hecho de las lecturas que nos han propuesto en esta guía de actividades. No sé si nos comentas, Rosa, sobre la primera Sí, lectura, sí, ¿cierto? sí, Que sí, me para parece perfecto. Me parece perfecto. Entonces, bueno, la primera lectura está titulada El impacto de los paradigmas pedagógicos históricos en las prácticas educativas contemporáneas. El autor es Mario César Saccagnini. Bueno, de acuerdo con el análisis crítico que le hice a esta lectura, podemos decir que el artículo está enfocado
en demostrar la importancia que representan los paradigmas pedagógicos en la formación docente. Considero que este artículo hace un recorrido bien detallado por todos los paradigmas que influyeron en esta educación formadora de docentes en Argentina. Pienso que el tema central del texto es dar a conocer esos modelos de formación docente que incidieron, por supuesto, en las prácticas educativas. Dentro de esos paradigmas, el autor destaca diferentes puntos como son el contexto sociopolítico, los elementos psicosociales, elementos epistemológicos, conceptuales y metodológicos de dichos paradigmas. Bueno, yo estoy convencida, con base en la lectura del texto, que el tema a tratar es muy significativo, especialmente en el área pedagógica, porque es cierto que es necesario reflexionar sobre los compromisos que se asumen en la formación docente y la historia inscrita en ellos. En el mismo sentido, el contexto sociopolítico que constituye la labor docente es súper valiosa para analizar las condiciones en que se realizan las prácticas. También pude observar que el autor utiliza en el artículo un lenguaje científico muy bien estructurado, lo cual fue evidente en expresiones como hábitus docente, reduccionismo técnico instrumental, modelizar y sujeto pedagógico. No sé si continúas con la segunda lectura. Claro que sí. Estupendo tu análisis crítico frente a esta lectura y creo que resumes muy bien lo que el autor o lo que se quería expresar con este texto, ¿cierto? En cuanto a la segunda lectura, pues se titula Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual. Sabemos que es tomada por María Elena Costa Navarro en el colectivo de autores. En primer lugar de esta lectura, desde mi punto de vista, creo que el texto tiene como finalidad identificar las perspectivas conceptuales principales de las tendencias y enfoques pedagógicos contemporáneos. Además de hacer énfasis en el análisis en la pedagogía tradicional y, como ya hemos venido hablando, incluso en el enfoque histórico-cultural, que también es muy importante en este aspecto. Además, también entre las dos corrientes basando aspectos como relación profesor-alumno, la metodología empleada en la enseñanza, la evaluación del aprendizaje y la repercusión social de cada una de estas corrientes que hemos mencionado, ¿cierto? Sí, En segundo lugar, creo que el tema central del artículo está enfocado en realizar un análisis comparativo entre las tendencias pedagógicas contemporáneas y la tradicional. Es decir, hace como esa especie de comparación, o sea, hablando de lo que fue la escuela tradicional o lo que son las tendencias pedagógicas de la escuela tradicional, pero también cómo ha ido eso evolucionando y cuáles tendencias pedagógicas tenemos hoy en la actualidad a partir del enfoque histórico-cultural. También creo que la intención del autor pues, es entregar un enfoque subjetivo sobre los principales aportes de la pedagogía tradicional. Ojo, subjetivo, o sea, es su punto de vista, es lo que él cree, es lo que él piensa. Correcto, Además, sí. Se puede también inferir dentro del texto, él cita en comillas las palabras, por ejemplo, escuela, institución, como otorgándoles un doble sentido o con una especie también de ironía, ¿cierto? Teniendo presente que estos términos son fundamentales también dentro del ámbito educativo y dentro del ámbito pedagógico también. Por lo tanto, creo que el artículo es de mucho interés, incluso es hasta agradable el poder leerlo, el poder tomarlo, el poder dialogar sobre él. Es un artículo muy bueno y por lo tanto creo que podemos decir que la pedagogía tradicional marcó un momento de la historia. O sea, marcó un momento de la historia, pero a la vez, a partir de esa pedagogía tradicional, se inician las denominadas pedagogías liberadoras de las cuales hemos hablado tanto. Es decir, ya no es el docente en la clase magistral y el alumno escucha y listo, y usted hace caso porque la voz del docente es la voz de Dios, sino que hacer unas pedagogías liberadoras en el cual el alumno pregunta, indaga, comenta,
hace trabajos en equipo y también es un agente activo dentro del proceso educativo, que es lo que hoy se quiere, ¿cierto? Que no se Sí. quede simplemente el alumno con lo que se le da en la clase, sino que pueda indagar mucho más y pueda generar ese tipo de aprendizaje autónomo también. Bueno, pues fíjate que yo quisiera también concluir mi texto. Es muy parecida a tu conclusión, pero en mi caso, en tu caso es enfocado al estudiante y en mi caso lo voy a enfocar al docente, ¿Mm? porque sí es cierto que a mi parecer las tradicionales formaciones docentes todavía siguen como atadas al pasado, ¿no? Claro, Y eso obviamente limita el quehacer educativo. Yo exacto, considero que es bien importante reconocer que la revolución en las comunicaciones dio un paso significativo hacia las nuevas tecnologías, es decir, que podemos utilizarlas en beneficio de la formación docente y también esto podría impactar incluso nuestro entorno social. totalmente. Exactamente. Mira que dentro del texto me llamó mucho la atención un comentario que hace el autor donde él dice que hay docentes hoy en día que todavía defienden el postulado de que de que la escuela tiene un valor positivo en la construcción de una sociedad progresiva, lo cual es válido, pero también hay que tener en cuenta que este postulado para muchos estudiantes no tiene ninguna validez, porque ellos no encuentran esa construcción de conocimiento, ese progreso en la formación que se les está dando. Entonces, si ellos piensan así, es porque definitivamente hay un fallo en los procesos de formación que sin ninguna duda se tienen que revisar, hay que reflexionar sobre ellos con el objetivo de que efectivamente se realice un cambio real en la formación docente y que obviamente impacte en la formación de los estudiantes. Exacto, yo pienso que tienes mucha razón en eso. La clave de la pedagogía, yo pienso que siempre ha estado en saber cómo es la relación docente-alumno, cómo se maneja esa relación docente-alumno, cuáles son las características principales del docente, cuáles son las características principales del alumno y de qué manera entre ellos se pueden pues ayudar mutuamente para que el proceso educativo pues llegue al objetivo que se quiere y al objetivo que se plantea. Entonces yo pienso que eso es como repito, lo principal y lo primordial dentro del término pedagogía, pues saber de qué manera se da la enseñanza y de qué manera se recibe la enseñanza. Correcto, sí, estamos completamente de acuerdo. Bueno, con esto pues creo que hemos abordado lo que nos pedía también nuestra tutora, ¿cierto? Hemos abordado, recapitulo, las lecturas reguladas, tanto la de Rosa como la mía. Hemos abordado el histograma, hablando de la pedagogía de la ilustración, y hemos Correcto. abordado el comentario crítico de las lecturas que también nos han correspondido. Entonces, agradecerte mucho, Rosa, por tu A ti también. tiempo y por tu Muchas colaboración gracias. en este trabajo. Muchísimas gracias y pues obviamente ha sido bien valioso este documento porque contribuye sin ninguna duda a la construcción de nuestro conocimiento. Así es. Muchas gracias y bueno, Bueno, me despido. Hasta luego. gracias a ti. Hasta pronto. ¿Desea detener la grabación? Esta reunión se está grabando. ¿Estás seguro de que desea detenerla? Detener